Consejo Mexicano de Aeromedicina Extrahospitalaria les da la más cordial bienvenida. Aquí, a este espacio dedicado a los profesionales y expertos como tú. Prepárate para una experiencia enriquecedora que te permitirá llevar tu conocimiento a las alturas. El día de hoy analizaremos, desde el punto de vista aeromédico, material filmográfico de interés. Prepárense para despegar. Por cierto, no olviden abrochar sus cinturones. ¡Comenzamos! En lugar de regresar al portaaviones, decide ir por su compañero que se encuentra volando pero completamente invadido de pánico y hacia un aterrizaje seguro, y pues esto no fue lo que se le ordenó. Pero lo que llama mucho la atención es cómo esta escena de estrés amplificado debido al ataque que tuvo lo lleva a desarrollar un bloqueo total de su capacidad de volar. Cougar, no tenemos nada, debemos irnos. Además de que posteriormente, después de un análisis personal que hizo, este piloto decide retirarse de las actividades de vuelo por completo y entrega sus alas y se va. Pase. Señor. Cougar debería estar en la enfermería. ¿A qué vino aquí? Mi esposa, señor. Mi hijo. Poco faltó para que se quedara sin padre. Sentí mucho miedo arriba. No sé qué sucedió. Vamos, eso es normal. No, señor. Así que me voy. Propiamente de lo que es el manejo del estrés en las situaciones de alta presión para un piloto de combate, pues esto se logra específicamente con la disciplina. La disciplina en el entrenamiento, la disciplina en la constancia y el ejercicio físico, la disciplina en la salud. Esto quiero decirlo de que mediante hábitos sanos, la persona que se ejerce como piloto de combate va a poder manejar estas situaciones de una manera más favorable. La repetición de situaciones críticas a través de los simuladores de vuelo, de centrífugas, de cámaras hipováricas, lo van a estar a él preparado para reconocer las situaciones y las cargas de estrés que comúnmente se le van a presentar en el vuelo. A medida que más continuamente las esté experimentando, esas situaciones, al momento que tenga una situación real, podrá manejarla de una manera más favorable, va a estar más familiarizado con la situación. Asimismo, él debe de contar con una disciplina de salud, mediante una adecuada alimentación, unos hábitos saludables, le van a permitir a él tomar mejores decisiones en momentos de alta carga de estrés. El mantenerse constantemente haciendo ejercicio, manteniendo su cuerpo de manera sana, esto también le permitirá a él tener un pensamiento más lúcido en momentos de cargas de estrés. Asimismo, este tipo de actividades requieren que a los pilotos de combate también constantemente se les estén haciendo evaluaciones psicológicas. Se busca siempre, mediante el personal especialista en el área de la psicología, detectar posibles problemas cuando alguien tiene exceso o carga de estrés, exceso o carga de trabajo, y que no pueda tener un entorno sano que le permita tomar decisiones adecuadas durante el vuelo. Mediante estas evaluaciones que se hacen constantemente o por medio de entrevistas después de cada vuelo, este personal podrá determinar cómo es la carga de estrés que tiene el piloto en ese momento. Adicionalmente, teniendo, como ya lo mencioné, buenos hábitos, dormir lo suficiente, descansar, dedicarse tal vez a actividades un poco diferentes a las propias del vuelo, lo van a permitir distraerse y tener un pensamiento más adecuado en actividades propias o que requieren mucho estrés. Y como lo mencioné en un principio, la repetición constante en simuladores de vuelo, el adiestramiento real de maniobras de combate, de situaciones extremas en las cuales se familiarice él con esos procedimientos, le van a permitir manejar el estrés de una manera más adecuada cuando así se requiera. Hay que recordar que todo el personal que tenemos en aviación, llámese piloto privado, comercial, militar,
ingresa por unos motivos y una motivación, ya sea personal o externa, ¿no? Pero es precisamente cuando se ve rebasado en esa capacidad de reaccionar que puede desarrollar algún fenómeno psíquico. Lo normal puede ser que tenga cierto temor, inicialmente, que el temor es algo hacia algo muy objetivo, muy tangible. Cougar, no tenemos nada, debemos irnos. Pero después, si él se sigue repensando, si sigue haciendo ciertos planteamientos sin tener una guía respecto a su estado psíquico, puede llegar a tener una fobia. Y la reacción básica es alejarse, como en todos lados, ¿no? Tenemos fobia a algo, pues nos alejamos. ¡Que yo no soy piloto! Y yo le digo que los pilotos son graciosos. Hola, soy Lino, tu copiloto. Sí, para variar un poco, te voy a dejar hacer todo el trabajo a ti. Te veo bien preparado. ¿Qué tan común es? Es más fácil que nos digan, por ejemplo, en los casos de formación, muchos te dicen, yo quiero entrar, yo quiero volar, ha sido mi sueño. Pero cuando empiezan a volar realmente ya no les gusta precisamente esa sensación de sentirse vulnerables. ¿Es mínimo? Sí, pero los existe. Son casos muy particulares y no está tan desapegada a la realidad. Ha habido casos en los que después de un enfrentamiento, y no necesariamente dentro de una aeronave, tenemos compañeros que después de un enfrentamiento están retirándose del servicio activo, ¿no? ¿Son mínimos? Sí. Lo único rescatable en estos casos es que los reconocen y adoptan o eligen una decisión que los va a mantener vivos y va a poner en mismo riesgo a sus compañeros, ¿no? En este caso, pues nos ha tocado también ver compañeros que se quedan con el miedo durante un enfrentamiento, que no dispararon, y para el siguiente enfrentamiento a la mejor, pues tienen el dedo muy, muy sensible dentro de su armamento, ¿no? Y eso los pone en una situación doblemente peligrosa, tanto para ellos como para su alrededor. Eres el problema de todos. Porque cada vez que vas allá arriba no hay seguridad. No me gustas porque eres peligroso. Tienes razón. Ice Man. Soy peligroso. En aviación, lamentablemente, pues los riesgos son fatales, ¿no? Si mantenemos este tipo de personas con este tipo de reacciones, pues muy probablemente van a tener un desenlace muy, muy, muy fatal. Muchísimas gracias. Es bien importante porque, bueno, desde mi perspectiva, cuando vi esta escena y posteriormente que continuó la película, pude ligar dos escenas que representan, a mi parecer, cuestiones muy similares, pero que la respuesta fue distinta. En este caso, el piloto al que le apuntaron y se vio amenazado. Posteriormente, al verse amenazado, y entró en este pánico, en esta fobia, lo cual prácticamente lo inutilizó en gran porcentaje de sus capacidades normales de vuelo. Están a 3/4 de milla, un poco bajos. Manténganse alerta. Entendido. Pero recuerdo que veía mucho la foto de su familia, entonces como que estaba buscando un anclaje emocional que le diera esa fortaleza dentro de su propio ser para poder regresar vivo a ellos, porque ahí lo que yo interpreto es que su principal motivación o sus principales ganas era regresar ya con su familia, y fue lo que lo motiva no a seguir volando, sino a dejar las alas y regresar con ellos, ¿no? Con su familia. Debería estar en la enfermería. ¿A qué vino aquí? Mi esposa, señor. Mi hijo. Poco faltó para que se quedara sin padre. Pero posteriormente en la película, cuando podemos ver que fallece Gus,
que es la mano derecha de Maverick. Algo parecido sufre Maverick. Debido a la pérdida de su amigo, debido a que conoce de cerca de su amigo, y debido a cierta responsabilidad se autoimpone de este caso. Entonces él comienza a tener como esta sensación de ya no querer volar. Veo que ya te fuiste. Y de todo esto no aprendiste nada, excepto a renunciar. Esa maniobra sí que la aprendiste. Pero hay uno de sus superiores que lo expone al vuelo, que dice, no, la única forma en la que lo vas a superar es volando, y lo induce más a volar. Maverick, apóyalos junto con Merlin en el área 9. Hablando de lo que es qué tipo de entrenamiento físico mental reciben los pilotos de combate, pues debemos de considerar que siempre deben tener una óptima condición física. En este sentido, debe de desarrollar lo que es una capacidad cardiovascular que le permita mantener una oxigenación constante en todo su cuerpo. Para esto es fundamental lo que es el ejercicio cardiovascular o aeróbico, en el cual a través de natación, ciclismo, carrera, mantiene estos altos niveles de oxigenación en el cuerpo. Adicionalmente, se tienen que hacer ejercicios de resistencia y fuerza para ampliar la musculatura y tener la fuerza suficiente para soportar en el organismo lo que son las fuerzas de aceleración y poder seguir adelante con las maniobras de combate. También, en este sentido, se tiene el entrenamiento para soportar las fuerzas de gravedad. La principal es la maniobra de tensión muscular o tensión de la respiración, en la cual al momento de que se inician las sensaciones de incremento de las fuerzas de gravedad, se hace una presión en el abdomen y en las extremidades para que de una manera el propio organismo trate de protegerse al tránsito que hace la sangre hacia las articulaciones o las extremidades más bien. Asimismo, se hacen entrenamientos para evitar caer en hipoxia. Como ustedes saben, la hipoxia es aquella enfermedad o aquella situación en la que por la pérdida de concentración de oxígeno en el ambiente se puede llegar a perder el conocimiento, incluso se puede ocasionar la muerte al dejar de sentir o recibir el oxígeno adecuado en nuestro organismo. Esto se hace a través de cámaras hipobáricas, en la cual son instalaciones en las que se disminuye la presión, se disminuye la concentración de oxígeno y se trata de medir el tiempo útil de conciencia, en el cual, además de reconocer los síntomas de la hipoxia, se sabe o se tiene el conocimiento de cuánto tiempo tengo yo una vez que tengo esa pérdida de oxígeno para poder reaccionar a cualquier situación. Adicionalmente, hay entrenamientos para resistir las fuerzas de gravedad en dispositivos que se llaman máquinas centrífugas, en la cual a través de aprovechando la fuerza centrífuga se presionan o se ejerce presión en el organismo 7-9 veces la fuerza de gravedad para que uno pueda entender, reconocer esos momentos previos a la pérdida de conciencia, al blackout, para poder estar listo y dispuesto en caso de las maniobras que así lo requieran. Recordemos que en esta película un personaje llamado Maverick Kid Mitchell, pues, es lanzado como el protagonista de la misma, que es una persona confiada y segura de sí misma hasta cierto punto, es competitivo y se encuentra motivado, también podría ser que es rebelde y hasta cierto punto independiente, es impulsivo, pero al mismo tiempo es carismático, ¿no? Y para hasta cierta forma podríamos decir que hasta encantador, ¿no? De acuerdo a cómo se pueda, quien lo perciba. Pero tenemos algunos problemas con él que se identifican, como es el problema de abandono.
Recordemos que en la película él pierde también a su padre desde temprana edad, quien su papá fue piloto de combate. Entonces esto creo yo que lo deja con un sentimiento que le... o esa necesidad de mostrar, ¿sí? de que él también vale como piloto. Creo que por eso tú vuelas así. Tratas de probar algo. Porque tu padre era bueno. Considero también que se puede identificar aquí la miedo al fracaso. ¿Sí? Él tiene un profundo miedo a fracasar, lo que pues de hecho eso es lo que lo impulsa a tomar riesgos, ¿no? ¿Sí? Para demostrar que pues él no va a fracasar. Definitivamente se aprecian rasgos de dificultad a la autoridad. Él lucha contra las figuras de autoridad a menudo y pues bueno, lo que le pone a veces en desacuerdo con las decisiones que se toman dentro de la organización a la que él pertenece. Su ego está escribiendo cheques que no se pueden cobrar. Ha sido degradado. 3 veces olvidó sus obligaciones como líder de sección. Aquí a lo mejor ya podríamos hablar de mecanismos de defensa, doctor Alejandro. No sé cómo podríamos hablar de los mecanismos de defensa de Maverick en la película presente. Tenemos que hacer más o menos remembranza de lo que planteaba Lehman Pratt en los síndromes de desadaptación al vuelo y psiquiatría aeronáutica. Estamos hablando de los años 70 por ahí. Pero viene una caracterología operativa, básicamente, ¿no? Tenemos a los básicos, que son los beligerantes, aquellos que siempre están confiando en la fineza de su ejecución, o sea, confían mucho en cómo pueden volar, saben sus propias características, saben que pueden realizar las actividades, o en este caso maniobras, pero tienden a desobedecer órdenes. ¿Por qué? Porque su autoconcepto, dirá por ahí a un lado de su narcisismo, no les permite ser cuestionados, ¿no? Ese caso, en este caso de Maverick, Iceman sería una caracterología, un tipo que en su momento la compraron con Dédalo, ¿se acuerdan? Que era el papá de Ícaro, que daba consejos, que le decía que no volara ni tan alto ni tan bajo, porque podía tener problemas con las alas que creó. Estamos hablando de la fábula de Ícaro y Dédalo. Bueno, cuando son prudentes y saben cuáles son sus limitaciones, tienden a ser más rígidos en el control del personal. Para compensar en este caso, Maverick, respecto a sus propias carencias de socialización, tienden a ser encantadores, pero pocas veces muestran realmente que el interior o la personalidad no se muestran frágiles. Pocas veces vas a acceder a una amistad muy sincera, siempre va a ser una actividad muy particular. Y realmente, si en las dos películas analizamos la personalidad de Maverick, ¿cuántos amigos tuvo? Iceman, Gus, que se murió. Sí. Por ahí creo que, si no me equivoco, es ay, se me va el nombre. Hay un tercero. Y todos los que lo conocen como buen piloto, pero no como buena persona, o sea, porque no han interactuado con él. Lo conocen como un buen ejecutador de misiones, un buen ejecutador de vuelo, pero hasta ahí. Y esas son las referencias que tenemos. No son muy diferentes. En cuestiones cuando hacemos la selección o hacemos una evaluación de personalidad para el vuelo, siempre es importante detectar estos rasgos. ¿Para qué? Para que durante su fase de formación podamos irlos amoldando, valga la expresión, en nuestro caso a una institución, y si esta fuera a las necesidades que requiere la aviación civil, ¿no? Eso siempre es importante para ver cómo nos podemos contener y cómo podemos tener el autocontrol siempre presente en una operación aérea, que siempre tiene que ser primero la seguridad y ya después tendremos que ver nuestras habilidades y destrezas, ¿no? Hemos tenido también, es innegable que de repente vemos videos de compañeros tanto de medio militar como medio civil, pues que hacen algunas maniobras riesgosas, ¿no? Esto implica que sí existe, pero no ha habido una gestión adecuada respecto a esos recursos
humanos para explotarlas en una misión, en una actividad en particular. Entonces, es cuestión de irlos manejando. ¿Es necesario de todo tipo de personalidad? Sí, obviamente esté dentro de los márgenes necesarios para poder realizar la actividad de vuelo. La altitud o el incremento en la altitud afectan al organismo de cualquier ser vivo en estas ocasiones o en estas situaciones. Como es bien sabido, al momento que uno va ascendiendo, la concentración de oxígeno y de presión en la atmósfera va disminuyendo. Esto trae los efectos de que en una primera instancia se pudiera presentar el periodo o el problema de la hipoxia, que son la falta de concentración de oxígeno, pero tal vez también se presenten casos en la cual los gases que están disueltos en la sangre se empiezan a expander por la falta de presión, que puede producir el aerombolismo también. Entonces, es por eso que se requiere que principalmente las cabinas de los aviones que suben a grandes altitudes estén controladas o lo que llamamos presurizadas o semipresurizadas, y que adicionalmente tengan sistemas suplementarios de oxígeno, ya sea al 100% o de dilución demanda o de presión demanda. Las fuerzas de gravedad pues afectan principalmente al organismo, ya que son esfuerzos a los que se somete al organismo de acuerdo al número de gravedades que se sufran. Si estamos hablando de unas 7, 8 o 9 gravedades a las que se somete el cuerpo y la estructura de la aeronave durante maniobras de combate, es incrementar esa masa muscular o ese peso de la aeronave 9, 7 u 8 veces de acuerdo a la presión que se está ejerciendo. Entonces, el ambiente natural, hablando de un caso de combate aéreo, es completamente hostil tanto para el piloto como para la aeronave y la resistencia de los materiales. Lo más adecuado es tener siempre un entrenamiento, revisión constante de las estructuras, en este caso de las aeronaves, pero principalmente para el piloto es saber reconocer siempre los síntomas cuando está llegando a una situación delicada, de hipoxia, de aerombolismo, cuando se empieza a tener la visión borrosa por las fuerzas de gravedad, hay que saber reconocer, detener la maniobra y buscar una solución alterna. Además de que con eso tiene que seguir pensando, tiene que seguir ejecutando su maniobra, su vuelo, su práctica o el combate real, cuando sí lo es, buscando siempre la supervivencia y el éxito de la misión. Que ahorita, viendo este tema, quiero de alguna manera concatenarlo con el tema médico, que es lo que nos vincula como profesionales, ¿no? Se me vino a la mente un supuesto, o sea, una situación no tan ficticia, sino que podría ser una realidad. Yo creo que en nuestro andar cotidiano nos hemos encontrado personas que por algún motivo llegan a comentar: oye, es que fíjate que yo quise ser de la Fuerza Aérea, o simplemente fíjate que yo quise ser del ejército, ¿no? Aquí en esta parte me salta que a veces por diversas razones hay muchos factores que se podrían analizar en este sentido. Encontramos pilotos en aviación civil, no militar, en aviación civil, que a lo mejor tuvieron situaciones, motivaciones, tanto positivas como negativas, como las que identificamos en este personaje, y terminan de alguna manera desarrollando esa actividad, pero no en el contexto que ellos deseaban. De la aerolínea Air Berlin dejó a muchos pasajeros con el corazón en la garganta, y con razón, lo van a ver. El avión que se disponía a aterrizar en Düsseldorf le pasó rozando a la torre y ascendió. Fue una maniobra temeraria. Después de dar la vuelta, tocó tierra. Supuestamente, esa fue la forma en que los pilotos se despidieron de la aerolínea, que se declaró insolvente hace poco y no va a volar más. Este era uno de sus últimos vuelos. Pero Air Berlin suspendió a los pilotos y aseguró que su prioridad es la seguridad de los 300 pasajeros que iban a bordo. Bueno, en este caso es particular la idea. Es muy raro que un piloto aviador de inicio quiere ser 100% militar. Un piloto aviador quiere volar.
de inicio. Es muy raro que primero quiera ser militar para combatir y todas estas situaciones que en particular conocemos. El piloto siempre va a querer volar. Partiendo de ahí, tiene un porcentaje muy alto de ganancia el hecho que esté desarrollando esta actividad. Ahora, si complementariamente o de forma contingente siempre tiene esta inquietud de llevar un vuelo a ciertos riesgos, a ciertos parámetros que están en la orilla de lo permisible, recordemos que no siempre, bueno, tengo entendido que en este caso de traslados, pues es muy raro que vuelen en solo, ¿no? Vuelan con piloto y copiloto, una tripulación múltiple, por lo que tengo entendido. Ahí es muy importante que todos los compañeros que estén alrededor hagan lo que nosotros conocemos como el debriefing, ¿no? Una discusión de qué sucedió en el vuelo, ya cumplimos la misión que es trasladar al paciente, de eso no tuvimos contratiempos, pero si en el vuelo nosotros, como parte de esta tripulación, vimos algo en particular, un descenso a lo mejor poquito abrupto, o a lo mejor en el ascenso tuvimos o percibimos una inclinación que no fue la cotidiana, que siempre hemos percibido, pues sí podemos hacer el debriefing, discutir estas situaciones, y el piloto enriquecerse de esto. Inclusive hasta el propio Maverick, lo vemos al final, qué es lo que le preocupaba al momento de decir que sí podía hacer la operación, que regresaran todos con vida. Sí. O sea, van avanzando en esta madurez. Obviamente la película es algo en particular, reduce los tiempos, pero sí, conforme van volando, tienen mucho tiempo en que van analizando y van disfrutando propiamente esta actividad. Los pilotos jóvenes, por lo general, son los que generan esta intención, esta inquietud de tener estas osadías, por decirlo de esta forma, pero para eso siempre hay un copiloto que es más experimentado, un compañero dentro de la tripulación aeromédica que es más experimentado, que nos puede retroalimentar. Ojo, y si aún así dentro de este contexto vemos que no nos estamos entendiendo, que no estamos siendo parte de esta tripulación múltiple, sí es bueno y es necesario pues avisar, ¿no? Al quien esté controlando las tripulaciones de qué estamos viendo, qué estamos percibiendo, porque al final del día, pues la vida no es solamente de esta persona, van otras 3 o 4 más, ¿no? Y si es con los pacientes, pues el paciente, su acompañante, ¿no? Es increíble el nivel de conjunción, de fraternidad que se generan en las tripulaciones múltiples, y en este caso que son muy continuas, y es muy buena la recepción. Por lo general, un piloto que le guste esta actividad te va a escuchar y va a atender estas inquietudes. Esa es mi recomendación, que nos cuidemos y retroalimentar esta parte, ¿no? Y si en dado caso no es tan accesible la persona que nos está orillando, nos está llevando a una situación vulnerable, pues avisar, es lo más sano, es lo más sano. Te lo agradezco. Pero si quisiera ayuda, la hubiera buscado. Que a mí me gustaría hacer especialmente de la película, algo que a mí me llama mucho la atención de la personalidad de Maverick, y algo que siento que juega muchas veces en contra actualmente también en el ámbito prehospitalario, pues es la dificultad con la autoridad. Vemos muchas veces durante la película cómo lucha o tiene muchas dificultades con la autoridad, y a menudo pues se resiste a seguir órdenes, y esto hace que ponga desacuerdo tanto con la autoridad, con sus líderes, o entre sus mismos compañeros, y esto pues muchas veces causa que no esté de acuerdo, que no realice de cierta forma las actividades como se deben de realizar, o también vemos muchas veces que esto justifica él su incumplimiento con las reglas. Entonces también siento que esto puede jugar en contra y pues poner en riesgo tanto a sus compañeros como a él, como al propio avión. Ordena que vuelvas ahora. 3. Ando AC 5.4A. Viento posición 6. Ahí siempre perdemos comunicación, señor, por la curvatura de la Tierra, los abultamientos. ¿Alguien le ofreció café? Entonces creo que eso es algo que sí, durante toda la película, lo ha demostrado, lo ha visto. Entonces creo que esto
sí puede jugar un poco en contra, ¿no? No seguir de cierta forma el reglamento o no seguir la autoridad. Señor, ¿qué es esto? Fútbol de combate, ofensiva y defensiva al mismo tiempo. El sistema de eyección es un sistema violento que justamente busca, a través de la velocidad y de explosiones, eyectar a los pilotos de la aeronave para separarlos de la aeronave y poderlos mantener a salvo. Sin embargo, si esto no se hace de manera correcta, ya sea por algún desperfecto de la aeronave o por alguna falta de entrenamiento correspondiente a la posición del cuerpo del piloto al momento de hacer el procedimiento, puede generar muchas complicaciones, muchas lesiones e incluso la muerte, como vimos en el caso de Gus. Haciendo a un lado las fatalidades, estos procedimientos tienen que ser, digo, como aspecto informativo para todos los que nos están viendo, tienen que ser realizados primeramente en simuladores que puedan ofrecer una perspectiva emulada de lo que es la realidad en cuanto a velocidad y posicionamiento, ya que si nuestro cuerpo no está debidamente posicionado, podemos llegar a vernos afectados. Hablando de esta posición, la cabeza debe ir siempre recta, porque si nosotros la bajamos al momento de accionar el anillo de eyección, que recordemos que está debajo del asiento, esta posición nos puede, sin necesidad de tener un golpe, solamente con la velocidad, nos puede generar varias lesiones, al igual que el posicionamiento de nuestros brazos y piernas, si están más abiertos que lo normal, pueden golpear la estructura de la aeronave y generarnos fracturas. Podemos tener, hablando del cuello, fracturas cervicales o fracturas en las extremidades debido a esto, y no tener un desenlace agradable después de haber sido eyectados. Pero para llegar a este punto de la eyección, también quiero mencionar, a ver si de aquí podemos sacar algunos comentarios, que es importante hacer una buena gestión operacional de riesgo. Bueno, hablando de cuáles son las principales demandas físicas y mentales que enfrenta un piloto de combate, pues primeramente debemos recordar, hablando de términos físicos, que las exigencias propias de las maniobras de combate o de los vuelos de aeronaves de alta performance, el cuerpo humano está sometido a muchísimas fuerzas G, aceleraciones, lo que provoca una presión intensa en todo el organismo. La resistencia cardiovascular es vital, ya que el corazón debe bombear sangre constantemente, sin sentirse limitado o afectado por estos valores altos de presión. También es muy importante la fuerza que se debe tener en el cuello, en la musculatura, en la espalda, para poder hacer frente a estos requerimientos de las altas presiones y aceleraciones. También es muy necesaria la agudeza visual, la agudeza auditiva, tener un pensamiento muy lúcido que le permita tomar decisiones de una manera muy rápida, seguras, en un entorno dinámico muy amplio, en el que la poca información es lo que se está viviendo. También debe de procesar esta información, tomar decisiones rápidas en ocasiones donde el estrés es intenso. Esa carga cognitiva que debe de tener él y aplicar, puesto que tiene que estar interpretando información crucial, y él solo por lo general debe interpretar la información que está viendo en el radar, mantener el control de la aeronave, interpretar todas las indicaciones de sus instrumentos, comunicarse con los servicios de tránsito aéreo, con sus elementos, y si es el líder de la misión, tiene que mantener la integridad del vuelo con tal del cumplimiento de la misión. Estas son algunas de las cargas que principalmente exigen para un piloto de combate durante una misión, sea de entrenamiento o sea una misión real. Incluso hay quien en su momento hemos visto que después de mucho tiempo tiene secuelas, ¿no? A lo mejor físicas, pero de las que pocos se están dando cuenta o se dieron cuenta en su momento es que tuvieron una secuela emocional y cambiaron personalidad inclusive. Sí, fue un accidente muy, muy, muy grande.
Bueno, al respecto del tema que es fantástico sobre la personalidad o rasgos de personalidad del personal de Fuerza Aérea, en específico Maverick, o el piloto, que es un piloto de combate. Yo sí quisiera destacar algunos rasgos que yo siempre visualicé durante mi experiencia como evaluadora. Digo, es muy importante reafirmar el rasgo de personalidad con el que ellos manejan o que ellos manejan para ver que vamos sobre la línea segura, ¿no? No sé si de eso pueda acertarme el psicólogo Alejandro respecto a su personalidad de cada piloto y sobre todo, no sé, reafirmando que cada material de vuelo tiene una personalidad que hace al piloto. Por ejemplo, yo sabía cómo manejar a un piloto de combate y cómo manejar a un piloto de ala fija o un piloto de ala rotativa, pues porque ellos tienen una personalidad diferente. Yo no tengo tantas horas de vuelo en ala fija, tengo más horas de vuelo en ala rotativa y sí tenemos distintas personalidades. Bien sabemos que personal médico, tanto paramédicos como médicos de vuelo, nos hacemos adictos a la adrenalina y cada vez queremos más riesgos y debe de haber un freno. Los exámenes médicos prevuelo, que son estas pequeñas entrevistas, pequeñas pero sumamente importantes, que se hacen al personal que va a estar involucrado en una operación de vuelo antes de que esta suceda. Entonces, estos exámenes médicos prevuelos o exámenes psicofísicos prevuelos incluyen una serie de tópicos en donde se busca ver la integridad tanto física como psicológica de un piloto momentos previos de su operación aérea, y esto en busca de la seguridad aeronáutica, justo para detectar algunos patrones de conducta o algunas características fisiológicas que pudieran poner en riesgo la operación. Hay muchas condiciones que nos toca a nosotros identificar y pues canalizar o apoyar de alguna manera, precisamente para no poner en riesgo las operaciones en las que participamos, principalmente que son de carácter aeromédico. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Consejo Mexicano de Aeromedicina Extrahospitalaria, donde tu formación y seguridad son nuestra misión.